Preparaditos, qué ganas de volver a la carretera. Ya no nos queda nada. Muy buenos días, Internet. Al fin, ya después de pasar unos días en Barcelona, reanudamos el viaje, reanudamos la marcha con muchas ganas. Ya nos hacía falta volver a la carretera otra vez, ya lo echábamos de menos. Hoy tenemos un día bastante especial porque durante estos días de camino a Barcelona y en Barcelona pudimos contactar con Rieju porque pues teníamos muchas dudas y necesitamos ayuda en cambios y modificaciones que le queríamos hacer a la moto, y pues charlando con ellos nos han dado algunas soluciones y vamos a ir por allí a ver qué soluciones nos pueden dar y ayudar para que la moto pues nos funcione mejor en ciertas situaciones. Como veis, estamos rompiendo nuestra prohibición de ir por la autopista o autovía, y en este caso es porque si no, no llegamos a tiempo con la gente de Rieju. Así que ya vamos otra vez un poquito justos de tiempo, vamos como media hora, 45 minutos tarde sobre lo que habíamos programado. Siempre vamos corriendo a todas partes, pero es que esta vez o cogíamos la autopista / autovía o no había forma de llegar hasta allí a tiempo. Así que hoy vamos por aquí. Es un aburrimiento, es un tostón y estamos aburriéndonos mucho. Todo el rato hay que ir pendiente de coches, no hay paisaje que poder ver. Pero bueno, aquí vamos lidiando con el cronómetro otra vez, con mucha pedida, con el cronómetro y con el depósito, que con las prisas no pusimos gasolina pensando que íbamos bien y ya vamos parpadeando. Madre mía, a ver si no se nos complica más de lo que ya va la mañana. Son de Polonia. Polacos. Polacos. No te entiendo. Polacos. Polacos aparte, por fin llegamos a Rieju, donde nos tenían preparada una actualización para darle más rigidez al soporte de la maleta. También hemos encargado una suspensión trasera nueva acorde a nuestro peso y un piñón más corto, ya que rara vez pasamos de 110 km/h. Eso sí, tanto el piñón como la suspensión tardarán unos días en llegar, por lo que nos tocará instalarlo más adelante. Y ahora es el momento de reemprender el camino. Y allá vamos, amigos nuestros. Estamos en Figueres, saliendo del pueblo después de la visita con nuestros amigos de Rieju, que nos han echado una mano para reforzar la pieza del baúl y que esté un poco más rígido, y además nos han dado unos consejos para gestionar un poco mejor el equipaje y ciertos truquitos. Nos han ayudado con la pata del freno, que la quería cambiar de posición y me la han puesto un poco más a mi gusto, y además en los próximos días hemos encargado una suspensión nueva para detrás, bien, que la necesitamos, y también nos van a mandar un piñón para que la relación de las marchas sea más corta, y eso también nos va a ayudar a aliviar la moto, porque al final, como vamos por caminitos y por carreteras pequeñas, vaya vía. Y como vamos por carreteras en las que tampoco vamos a correr mucho, pues con un piñón de relación más corta pues nos va a ayudar bastante más. Y esas son las cositas que nos acaban de ayudar. Estamos muy contentos y ahora pues excitados porque nos vamos a la Francia. Vamos a conectar en la frontera y nos vamos a ir, que hemos visto un camping en un pueblecillo cerca de Perpiñán que vale 12 euritos, como a nosotros nos gusta, y vamos a parar ahí esta noche y ver qué nos cuentan, qué hay por esa zona, y a ver si podemos echar un vistazo por ahí, a ver qué hay. ¡Vamos! No sé qué nos pasa con la lluvia, Lau. ¿Qué pasa con la lluvia? Todo eso de ahí son nubes negras. Bueno, yo vengo preparadita para la lluvia, pero tú, como te llueva, te vas a empapar, ¿eh? Hace calor, ¿eh? O sea, voy con esto abierto y voy bien. O sea, hace un soborno que alucinas. Sí, pero si empieza a llover, el calor va a desaparecer. Qué mala pinta tiene esto, porque vamos directos, vamos directos para ahí. Pero está lloviendo en lo alto de la montaña. En lo alto de la montaña, en lo alto de la montaña, está lloviendo en lo alto de la montaña y no nos va a coger. No, 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 no. ¿Tú crees que lloverá, en serio? Pues no lo sé, o sea, la pinta que tiene, aparte esas nubes están bajas, ¿eh? En la frontera, en la frontera. Nuestra primera frontera, ¿eh? Primera frontera de la Rieju Aventura. La vieja frontera franco-española. Y aquí estamos nosotros, cruzándola por segunda vez.
Adiós, Adiós, España. España. Hasta más ver. Hasta pronto. Bienvenidos a Francia. Benvenuti. Ah, no, es en francés. Buah, ¿cómo se dice bienvenidos en francés? Bienvenue. Bienvenue a la France. Vamos a tener que ponernos mucho las pilas con el francés, porque si no, a ver cómo nos apañamos. Bienvenue a la France. Bienvenue a la montaña. A la montaña. Je ne comprends pas. Y qué mejor que entrada a nuestra querida vecina Francia que una carretera de curvas bonita, con curvitas y un poco de paisaje. Y dejamos la gran carretera atrás para meternos por nuestros caminos favoritos. Para los off-road más hardcore todavía no estamos preparados, pero tenemos que ir curtiéndonos y poco a poco, pues mira, estos caminitos así pequeños, sin tráfico, bacheados, con curvas, nos sirven para ir aprendiendo a manejar la moto, a manejar los pesos, las curvas más cerradas. Y además es que es más entretenido porque vas por aquí, vas jugando con la moto un poquillo, con el cuerpo, te pones de lado, te pones de otro y mola más ir por aquí que por las carreteras más rápidas. Aunque tardemos un poco más de tiempo, merece la pena. Y el olor a árboles también es más agradable. Con las flores. Huele muy rico, ¿no, Lau? Mimosas, son las mimosas. Vaya carreteritas, ¿eh? Nos estamos encontrando aquí de bienvenida en Francia. Típica carreterita de curvas con acantilado por un lado y los muros de piedra estos de toda la vida. Que como te vayas por ahí aún es peor. Esta es la carretera de la muerte porque es bonita, pero hace un viento que tengo que llevar la moto inclinada hacia la izquierda porque es una locura como está empujando el viento. Sí, más que vientos. Ay, ay, ay. En una de estas me va a mandar la moto a tomar por el... Ve más despacio, si no, aparte, si quieres, apártate que pase el camión y pista. Uf, pero vaya rachas de viento ahí atrás, ¿eh? Quizá en la cámara no se aprecia demasiado, pero el viento racheado era una locura. Nunca nos habíamos visto en una situación parecida e intentamos tirar como buenamente podemos. Uf, yo lo estoy pasando un poco mal, ¿eh? ¿Eh? Que lo estoy pasando un poco mal. Es que hubo alguna muy fuerte. Madre mía, es súper traicionera porque es muy bonita, pero hace un viento como el que no nos encontramos nunca antes. Es una locura. Nos manda casi de uno al otro carril y encima vienen coches. ¡Buf! Y tengo que andar con mucho cuidado porque el viento nos va llevando de un lado a otro. Es una locura. Cuando está estable, bueno, pero de repente viene una racha súper fuerte y nos manda a tomar por saco. Pero el sitio es espectacular, ¿eh? Esta zona así de viñedos, montaña, así hay unos picos rocosos. ¡Está viento, chaval! Laura se va a dejar los brazos en las agarraderas. Voy tensa, voy. La señal esta del revés. ¿Eh? La señal del revés. En este momento no teníamos ni idea de qué significaban estas señales del revés. Incluso pensábamos que indicaban que finalizaba la población. Pero más adelante lo entenderíamos todo. Qué bonito, ¿eh? Sí, muy chulo esto, ¿eh? Bueno, desde aquí tenemos unas vistas espectaculares, con el mar de fondo. Por un lado tenemos el mar, por otro lado tenemos las montañas, también tenemos los molinos de viento también aquí al lado. Ya pasamos Perpiñán, lo que se ve al lado del mar se llama Leucate. Jolines, la carretera esta no podría ser más bonita. Sí, no llevamos ni 1 hora y media en Francia. Y por lo que recorrimos hasta ahora nos está encantando. Que estás bien peinado, ¿eh? Tranquilo. Estás peinadito. Me puse el casco de alguna manera. Uf, tienes un montón de hendiduras en la cabeza, tío. Porque me estaba apretando ahí con el viento y con todo. Se me apretó y me peinó la cabeza. Te la agujereó. Bueno, venimos a hacer una paradita aquí en medio de las montañas. Y acabo de ver... Bueno, por aquí mucho coche no pasa. Acabo de ver que allá abajo hay unos caballitos. Se aflojó, ¿no? Se fue para adelante la bolsa. Eso. Yo ahora no tengo más para adelante. Sí, más o menos tiene que estar ahí. Interesante que Lau comente el tema de las cinchas. Y es que por el camino iremos descubriendo que no tenemos ni idea de casi nada. Me parece que está empezando a llover. No creo que llueva mucho, porque joder, no parece. Pero por si acaso nos vamos a ir yendo, no vaya a ser.
Sí, porque yo no me fío nada de las predicciones de este hombre. Las nubes... A ver, ¿Cómo están las nubes? Tampoco parece que sea esto para tanto, ¿eh? Bueno, pronto lo sabremos. Supongo que aquí es la recepción. Baja. Bajo, ¿vale? Sí. Mira qué bien bajas. Sí, señor. Por fin, tras un larguísimo día, llegamos al camping, pero esta vez con un poco más de margen que de costumbre. Por fin conseguimos acampar a una hora medio normal y que nos dé tiempo de hacer algo más. Son las 6 de la tarde y es la primera vez que lo conseguimos. Esperamos que a partir de ahora sea ya algo más común. Pero bueno, ya que tuvimos esa suerte de... Bueno, hoy también el día fue muy largo, ¿eh? Hoy nos levantamos a las 6:30 de la mañana. Sí. Aunque no se note, estamos un poquito cansados, ¿eh? Sí, un poquito. Esta noche dormiremos bien. De moto fueron unas 3 horas y media más o menos. No fue tan duro, pero es el total. O sea, no descansamos muy bien esta noche y eso, con el madrugón, pues así fue el día. Pero por lo menos, mira, ya tenemos la moto lista, todo listo. La tienda lista, ya con los colchones inflados. Y vamos a dar un paseo por este pueblo. Si hay algo interesante, pues lo enseñaremos. Y si no, mira, hay unas cabras ahí. Y si no, pues nos tomaremos un refresco, una cervecita o lo que A vuestra sea. salud. El pueblo no era muy grande, apenas tenía 4 calles, pero todo era muy bonito y acogedor. Ya podíamos irnos a dormir con la tranquilidad de dejar los deberes bien hechos. Muy buenos días, hoy dormimos genial y además vamos a intentar hacernos el desayuno con la cocina de gasolina. Va a ser la primera vez que la usemos. Este hombre dice que sabe utilizarla. A ver si somos capaces de desayunar caliente. Al final sí, lo conseguimos, una infusión calentita y no incendiamos nada. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Ya estamos listos? Muy buena noche tuvimos aquí, en este pequeño hueco que nos han dejado, en el camping. Muy bien, con las montañitas, animalitos y sonidos. Y ahora pues nos vamos de camino a Carcassonne, que no está muy lejos, está como 1 hora de aquí. Y vamos a ver un camping que hay allí, que tiene muy buena pinta porque queremos ir a visitar el pueblo, que parece bastante chulo. Y queremos ir andando, entonces allí podemos dejar la moto, dejar las cosas y bajar andando hasta allí a ver qué nos encontramos, ¿no? Muchas ganas de conocer Carcassonne, la verdad es que mucha gente dice que es muy bonito. Sí, nos está todo el mundo diciendo, tenéis que ir ahí, tenéis que ir ahí. Carcassonne, Carcassonne. Entonces, bueno, vamos para allá, vamos a preparar las cosas y allá que nos vamos. Sube. No voy a subir, ¿eh? ¿Por qué? ¿Y cómo das la vuelta? Por ahí salimos. ¿No nos vamos a matar? No. Bueno, voy a subir de la forma de un jinete, ¿vale? Venga. Ole ahí. Estamos listos. Mima, mima, mima. Ay, ay, ay. Te lo haces a propósito, ¿no? Para reírte de mí. No, estamos... Uy, uy, uy. Ya estamos bien. Que aquí hay grava, cuidado. Oye, que graba, que graba. Ay, Ahí bueno. graba, que graba. Eso es un pequeño truco para los viajeros que vengáis a Francia y busquéis campings, buscar camping municipal. Importante eso de municipal porque son bastante más baratos que los privados. Te acabas de meter por dirección contraria. Bueno, no se vio, nadie vio nada. Chao, camping municipal de Durban de Wusu. Corvieres, Durban de Corvieres. Lo acabo de leer, ¿eh? Vaya paisaje, ¿Qué es túnel esto? Sí. Túnel rocoso, ole. Buah, de los antiguos. Qué chulo. Hola. O sea, pero excavado en la piedra, O sea, no es que haya un revestimiento que les ponen a veces. Bueno, que despertar más agradable este, Bueno, despertar son casi las 12, pero... Anda, Coti, que si no tuviste un buen despertar tras 11 horas durmiendo, vaya tela.
pero así de mañana, pues pasar por este tipo de carreteras ya le alegra a uno el día. Me está llamando mucho la atención que hay muchísimo campo de viñas, de viñedos, para hacer uva y vino, porque Francia es muy conocido por eso. Pero a la vez me está llamando mucho la atención que no hay nada de ganado. No se ven vacas, no se ven... Algún caballo sí se ve. No se ven ovejas ni cabras, por lo menos en esta zona. El cole comunal. Temprano salen del cole los niños. Sí, son las 12. Epa. Huele a comidita, baguette, fromage, salchichas, sauces. Y justamente en ese momento, de forma inconsciente, descubrimos a qué hora se come en Francia. Lo que pasa es que seguimos sin caer en ello y más adelante nos lo seguiríamos preguntando. Aquí supongo que será la hora de comer ya, ¿no? No sé a qué hora se come en Francia. Igual se come temprano. Habrá que comer temprano hoy. Por lo menos una baguette con fromage. Que el coche tiene frío. Mira que es sensiblón. ¡Ay, el guante! ¡Cógeme el guante! ¡Ay, el guante, el guante! ¡Ay! Con este viento, madre. Dicen avientot, pero debe ser por el viento que hace. ¿Qué pasa? Que ahora hay que apretar más las cinchas. Y seguimos con las premoniciones de las cinchas. Ya nos queda poquito para llegar a Carcassonne. En Carcassonne. Carcasonear. Vaya, 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 castillo. Llegando a Carcassonne, se nota. Buah, qué pasada, ¿eh? Con razón todo el mundo decía que teníamos que venir a ver este sitio. ¡Qué pasada! Carcassonne, qué bonitas son. Con 2.500 años de historia, es única en Europa por su tamaño y estado de conservación. Además, por aquí pasaron muchas civilizaciones, entre ellas romanos y visigodos. Bueno, aquí con muchas dificultades, a pesar del viento, quería parar y enseñaros la belleza de este sitio, Carcassonne. Aunque no se pueda venir en moto, vale la pena venir y darse un paseo. De hecho, la moto la dejamos en el camping y hay un paseo muy tranquilo en el que puedes venir hasta aquí y bueno, ahora subiremos y veremos la ciudad por dentro. Lo que sí, la gente debería estar en forma, ¿no? Para subir estas pedazos cuestas. Como curiosidad, la película de Disney La Bella Durmiente se inspiró en este castillo. También se rodó la película de Robin Hood de Kevin Costner, entre otras. Pues allá vamos, amigos. Dejamos atrás este camping, que bueno, no estuvo nada mal, pero poquitito carito, 20 euros después del de ayer de 12. Dormimos muy bien, dormimos 12 horas, volvemos a salir un poco tarde, chao policía, y vamos dirección, ¿cómo se llama exactamente, Lau? ¿Sabes el nombre del sitio? Saint-Pont de Tomieres, creo que se llama el sitio, pueblecillo. Sí, y el tema es que hemos contactado con un chico por una plataforma que usábamos hace años cuando viajábamos, que se llamaba Couchsurfing. Si intercambias vivienda, te alojas en casa de otras personas y así. Y hemos contactado con un chico muy simpático que se llama Florian y nos ha invitado a alojarnos en su casa. Y vamos hacia allí, vamos a conocerlo, vamos a estar un par de noches. Parece un chico muy simpático, viajero, ha hecho viajes haciendo autostop y durmiendo en tienda de campaña también por ahí. Una forma diferente de viajar y tenemos muchísimas ganas de conocerlo y ver qué historias nos cuenta y sobre todo que nos informe mucho de Francia. Pues para ir al pueblecillo este hemos visto que había 3 rutas y como no, pues hemos escogido la ruta que hemos visto que había curvas un poquillo más reviradas para ver si son carreteras pequeñitas y poder ver paisajes diferentes. Pues ayer la verdad es que muy guay el casco antiguo de Carcassonne, me sorprendió. Sabía que iba a ser bonito, pero lo cuidado que lo tienen, el castillo, las murallas, las casitas, las calles estrechas, me flipó muchísimo. Hemos cenado tempranito, también nos hemos metido en cama tempranito y aquí el señorito se ha pegado una maratón de 12 horas. Hace falta Descansar. Al final lo que estamos viendo y lo que me estoy dando cuenta es que todo va de cubrir necesidades básicas. Entonces al final todo va de descansar, comer, avanzar y asearse. No mucho más. Sí, esos son los principios básicos. Hay que ir cubriéndolos poco a poco. Esta parte en realidad es bastante llana. Aquí detrás dejamos una zona de fincas, pero ahí por lo que veo al fondo se ve una zona montañosa y muy montañosa, que es hacia donde vamos, yo creo. Yo creo que sí, que vamos hacia la montaña, porque la carretera que vi revirada tiene que ser montaña arriba. Huele a churrasco.
Huele a brasas. Sí, de churrasco no, pero a brasas. No, brasa. El churrasco va dentro de un rato cuando esté la brasa hecha. Vuelven a ser las 12 de la mañana y nosotros seguimos con todas las fiestas en la frente, pero sin darnos cuenta de que aquí se empieza a comer a esta hora. Yo soy muy comilona y me gustan mucho los dulces. Entonces me tengo propuesto que antes de salir de Francia me quiero comer una crepe de Nutella. Vosotros, si estuvieseis por Francia, ¿qué comida diríais? Bueno, no me puedo ir de Francia sin comer esto. Puede ser gochada como la mía, tipo crepe, o puede ser un plato más típico, francés. ¿Tú, Coti, te quieres comer algo en especial antes de irte de Francia? A ver, es que yo, para que me conozcáis un poco más, yo como absolutamente de todo. O sea, no le hago ascos a absolutamente nada. O sea, como absolutamente de todo. Y ya lo veréis. Aquí en Europa, pues con los platos que hay, no tengo problemas para comer, pero es que en Asia o donde sea, como también lo que me pongan en la mesa. Espero que todo lo que comas sea comida. Sí. Hubo un comentario ahí que me hizo mucha gracia, que alguien nos ponía que sea comida siempre lo que comáis. Hay veces que hay cosas que comeremos que no se considerarán comida por algunas personas, entonces a ver cómo va yendo eso. De momento pues vamos a seguir avanzando por estos preciosos lugares en los que empieza a caer alguna gotita de agua en la visera. Madre mía. Joder, vuelven a caer unas gotitas, ahora sí. Yo tengo la pantalla con bastantes gotas. Chulo este pueblito, los pueblitos tan pequeñitos que vas pasando. Son ¡Epa! Estoy viendo para el pueblo. No se ve nada de gente por la calle. Sí, y eso que hoy es sábado, ¿eh? Sí, tampoco, claro, las escuelas no están funcionando. Igual están echándose la siesta francesa. Pues claro, son las 12:30, pero todavía no os habéis dado cuenta. ¡Pipi! Pues sí, al final pasamos de las llanuras a las montañas. Sí, ahora estamos en las montañas que se veían al fondo antes. Muchísima zona de viñedo. ¿Esta es lo que dicen la campiña francesa o eso es en otro lado? Hoy estamos para un Oscar, ¿eh? Estáis en el corazón de la campiña francesa. Pues no tengo ni idea, pero bueno, le podemos nombrar así. Para nosotros esta es la campiña francesa. La campiña francesa. Me cachis en la mar, vamos directos para la mega lluvia, lo que no queríamos hoy. A ver, igual tenemos suerte, las que vamos. Sí, a ver si tenemos suerte y no llueve tanto como parece, pero todo apunta a que va a estar lloviendo bastante en los próximos kilómetros. En serio, Coti, ¿será que al final aprendiste a interpretar las nubes? Se masca la tragedia. Bueno, la tragedia no voy a ser tan exagerada. Ay, sí, mira, empieza a llover. Bueno, el asfalto no está muy mojado, lo cual es un buen indicativo, de momento. Pero se ve mojado, está mojadete, brilla. No mucho. ¿Cómo que no mucho? Si está empapado. Pues al final vino la lluvia, izquierda. Vamos a parar porque los micros hay que desconectarlos. Aquí debajo del árbol. Bajo del árbol, sí, caí yo de menos. ¡Epa! Para saber cómo sigue esta historia, suscríbete, dale a like, deja tu comentario y no te pierdas el próximo episodio.